El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Sostendrá siempre, Señor, en esa bondad, en ese poder maravilloso, Señor, que tienes para con nosotros, Señor. Pues así como hemos leído en tu palabra, que tú has obrado en hombres y mujeres que han confiado en ti, Señor, con esa misma confianza venimos en este día a ti, Padre, a descansar, a reposar, Señor, a darte a ti el honor, a darte a ti la gloria, a decirte, Dios, gracias, gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por alentarnos. Gracias por dirigirnos, Señor. Gracias porque es tu amor inagotable el que nos sostiene, el que nos levanta, el que nos ayuda, Padre, el que nos permite, pues, Señor, el poder comprender, Señor, el llamado que nos ha hecho, Señor, lo que es la vida cristiana, lo que significa estar contigo, Padre. Y yo te pido en momentos como estos que nos revele esa palabra, Padre. Que mientras compartimos tu palabra, tú extiendas tu brazo de poder y traigas sanidad, medicina a tu pueblo, seguridad a tu pueblo, Señor, en medio de todas las cosas. Y que nada ni nadie perturbe, Señor, estos momentos preciosos que queremos tener contigo, Padre. Que en tu amor, en tu poder, en tu gracia maravillosa, Señor, siempre, siempre nos sostenga, siempre nos ayude, siempre nos levanta, Padre, y siempre nos permita poder disfrutar de ese amor maravilloso, de esa paz gloriosa que encontramos en ti, Padre. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder tener estos tiempos en la presencia del Señor, que lo necesitamos, y no es que convirtamos una rutina el cada día poder estar juntos, sino más bien una necesidad que tenemos de presentarnos delante de Dios en medio de todas las situaciones que vivimos. Y para mí es un privilegio el poder compartir estos momentos en la presencia del Señor y de orar por ti, de orar por mis hermanos, por mis hermanas. Y hay días que oramos al menos por las personas que notamos que están conectadas. Otras momentos como el día de hoy solamente queremos exaltar al Señor, llevar al Señor nuestras cargas e invitarte también para que con esa confianza absoluta que podemos tener en el Señor, poder disfrutar de ese amor incomparable, porque necesitamos de la presencia del Señor. Hay momentos que nuestra alma está angustiada y le decimos, Señor, por favor, necesito que nos ayude, necesito que nos aliente, que nos fortalezca en medio de todas las cosas. Quiero compartir estaba pensando un texto del libro de Mateo capítulo 5. Cuando leemos esta porción de la Biblia, bueno, los conoceros de la palabra siempre sabe que son textos maravillosos y por ejemplo los primeros 12 versículos de este Evangelio según San Mateo hablan es reconocido como el inicio del Sermón del Monte y aparecen varias bienaventuranzas, ¿sí? Y algo interesante, y voy a leer el versículo 3 y el versículo 4 de este precioso pasaje de Mateo capítulo 5. Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de ellos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Es interesante porque si sigo leyendo las bienaventuranzas, nos damos cuenta que son pautas que Dios, o que el mismo Señor Jesucristo comenzó a compartir en un momento bien interesante. Y realmente si comenzamos a leer todas estas bienaventuranzas que están inclusive hasta terminar el capítulo 7, hay una serie de enseñanzas que el Señor Jesucristo dejó y el apóstol o Mateo mejor se propuso que quedaran escritas, y si pusiéramos en práctica o lo miráramos simplemente como una serie de cosas que tenemos que hacer, tal vez se convertiría en carga. Y realmente, si comparamos con lo que es la vida y con lo que nos ha tocado vivir,
no nos ha tocado tan fácil. Sí, es cierto, la mejor decisión, la mejor determinación que hombre, mujer alguna puede tomar es la decisión de tomarse de la mano del Señor y decirle, Señor, quiero caminar contigo, enséñame a vivir para ti. A veces, como digo siempre, cuando compramos algún electrodoméstico, algo que necesitemos, siempre viene con instrucciones, pero no nos gusta leer las instrucciones, que nos enseñen lo básico. Y de pronto si no funciona algo que queremos, que sabemos que tenemos ventaja sobre ello, tratamos de averiguar y normalmente, al menos en los teléfonos móviles que tenemos, los niños a veces saben buscar cosas en ellos más que nosotros mismos, al menos estoy refiriendo a personas que ya somos mayores. Y ellos son muy expertos y a veces no queremos complicarnos la vida. Inclusive hay gente que compra de los teléfonos que tienen menos opciones porque lo único que necesitan es conocer dos cosas básicas. Uno es cómo hacer una llamada, cómo contestar una llamada. Es lo básico. Algo otros quizás buscan mejores y otros tienen teléfonos de una gama bien alta donde tienen tantas cosas que a la final no se aprovecha todo. Pues bien, muchas de las cosas que Dios ha colocado en nosotros, y hago un paralelo con esto, muchas de las cosas, a veces me atrevo a decir, el 80% de lo que Dios ha colocado dentro de ti, dentro de mí, no lo utilizamos. Tenemos información porque leemos la Biblia, porque escuchamos un mensaje, porque disponemos el corazón para aprender del Señor, porque leemos textos como esto, por ejemplo, esto de Mateo capítulo 5, y como que comenzamos a hacer una evaluación, ¿qué de lo que dice en estos textos hay en mi vida? Y como que es una lista de cargas, de cargas, de exigencias que Dios nos da. Pero la comparamos con nuestra vida cristiana y nuestra vida cristiana parece justamente como si alguien ha tenido la experiencia de estar en el mar y bien adentro y andar en las olas en una embarcación pequeña. Es terrible porque las olas simplemente comienzan a subir esa pequeña embarcación, a bajar y difícilmente la barca se queda quieta, y más si es una barca pequeña. Y a veces comparo eso con la vida. Y pensamos que si esa es la vida cristiana, entonces es mejor vivirla simplemente por nuestras propias fuerzas. Porque recibimos que las partes buenas, positivas, que inclusive yo no sé si algunas personas se sienten engañadas pensando que lo que le hablaron de la vida cristiana era que todo lo iba a ver bien, que siempre iba a ser para arriba y siempre en crecimiento, siempre en victoria, siempre triunfante. Y nos hacemos esa idea, pero cuando comenzamos a mirar la palabra y a compararla con nuestra vida diaria, parece que no era así como nos dijeron a nosotros. Y realmente, siendo honestos, la vida es bien complicada. A veces tenemos que correr, a veces tenemos que detenernos, a veces tenemos que ir paso a paso, y sobre todo hay unas temporadas tan difíciles que son esas temporadas de valles donde quedamos desgastados y quizás un poco perdidos en las decisiones que tenemos, preguntándonos directamente, y en medio de toda esta situación, ¿dónde está Dios? Hay personas por las que llevamos tiempo orando y parece que Dios no nos escuchara. Hay otras que simplemente invocamos el nombre del Señor y ya han recibido la sanidad. Y a veces se nos crea dentro de nosotros un conflicto y decimos, Señor, es que tú tienes preferencias, ¿por qué tú no me escuchas a mí, Señor? Y a personas sí se obras. Hay gente, me ha sorprendido muchas veces, al menos dentro del pastorado que hemos llevado en la iglesia por tantos años. Hay gente que llega una vez a la iglesia y reciben sanidades, reciben bendición, bendición económica, y otros que hemos estado ahí tiempos y como que simplemente permanecemos ahí, y viene ese cuestionamiento y la pregunta es, Señor, en medio de esta situación, ¿dónde estás tú? Es quizás la misma pregunta que hacen personas que han pasado por procesos difíciles. ¿Y dónde estaba Dios que no nos defendió? ¿Y por qué tanta injusticia? ¿Y por qué tantas guerras? ¿Y por qué tantas batallas? Y siempre hay un porqué. Y hasta cierto punto tratamos de culpar a Dios por las cosas que nos suceden. Señor, pero tú me prometiste que...
Y porque tomamos promesas simplemente, y quizá yo puedo decirte, mira, aquí hay una promesa maravillosa, tómala, mi hermano. Yo la tomé y Dios me ha hecho muchas cosas preciosas, pero resulta que lo que no hemos comprendido es que los planes de Dios son diferentes para cada persona. Y en momentos como estos, en días como hoy, yo le pido al Señor, Señor, danos sabiduría para caminar contigo, para centrarnos en el llamamiento, en el camino, en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros en particular. Porque a través de los procesos, del diario vivir, de la lucha diaria que sostenemos, es donde realmente vamos a conocer al Señor. Y no solo eso, Dios se ha propuesto que en medio de esas luchas y dificultades hacernos más fuertes para alcanzar mayores victorias que podemos tener esa oportunidad. Y es interesante porque cuando Jesús se ofreció a enseñar todas estas bienaventuranzas que están aquí en el capítulo 5, justo después de haber sanado a una multitud, Él no dio una conferencia motivacional. A veces nos gusta escuchar esas conferencias motivacionales de hombres, de mujeres que se han levantado, a veces digo como el ave fénix de la ceniza, vuelven a levantarse y a veces decimos, sí, él lo logró, yo también lo voy a lograr, sí, Dios le perdonó, yo sé que también me va a perdonar, pero tomamos la experiencia de otros y a veces pensamos y decimos, Señor, si él pudo salir adelante, yo voy a salir adelante. El problema es la confianza que hemos puesto en el Señor y los propósitos para los cuales Dios nos ha preparado. Realmente, cuando leemos estas bienaventuranzas o el Sermón del Monte, si lo hablamos en un conjunto más amplio, lo que Dios nos está enseñando es un sistema operativo fundamental para que disfrutemos la vida, una vida hermosa, pero firme también y seguros en todo lo que comprendemos. Inclusive podía hacer un paralelo con lo que leíamos ahí en Isaías, en el tiempo de oración, en Isaías 26, donde expresa, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Realmente le llamamos bienaventuranza porque pues al inicio de cada versículo está mencionando y muchos de nosotros las hemos considerado como una lista de verificación espiritual. Y pudiéramos empezar a leer, dice aquí, bienaventurados los de corazón limpio, miro mi corazón, listo, lo podemos chulear, lo podemos decir, Señor, meta alcanzada. Misericordioso, bueno, sí, estoy tratando de tener misericordia. Y como que se nos convierte en una serie de reglas para obtener algo, porque pensamos que haciendo cosas Dios nos va a bendecir. Es un mal concepto que tenemos. Y siempre reitero esto, mi hermano, mi hermana, no necesitamos quizás hacer algo, pagar algo para obtener un milagro de Dios. Dios, como hijos, como hijas de Dios, tenemos derechos espirituales, que justamente es lo que nos enseña la palabra. El resultado de ello es simplemente porque queremos agradar a Dios. Pero realmente no es una lista de cosas que tenemos que hacer, sino más bien es una serie de cosas que Dios quiere formar dentro de nosotros. Porque justamente la palabra bienaventuranza en estos pasajes significa un gozo profundo e intenso que no puede ser sacudido por las circunstancias. Vuelvo y reitero esta expresión. Cuando está hablando la Biblia de bienaventuranzas, significa que dentro de nosotros hay un gozo profundo e intenso que no puede ser sacudido por circunstancias, por problemas. Es una paz interior que se mantiene estable justo cuando estamos en medio de las tormentas. Por ejemplo, el versículo 3 que estamos leyendo, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Normalmente a veces, y fue mi experiencia cuando leí esta primera bienaventuranza, yo dije, bueno, Señor, entonces dedico mi vida y no me importa que tenga que tener una vida de pobreza, y siempre lo relacioné con recursos económicos, hasta que un día y estaba cerrado simplemente, inclusive cuando escuchaba enseñanzas, predicaciones, discipulado en torno a lo que significa el ser pobre en espíritu. No es una persona
no se refiere a una persona que le falten sueños, ilusiones, no es una persona inactiva, sino al contrario, una persona que reconoce su necesidad y que en Dios se puede fortalecer. Reconoce una necesidad de Dios. Y comienza Dios, y quizás a veces me imagino el plan de Dios y dice, hijo, quiero quebrantarte para que sientas esa necesidad de una dependencia absoluta en mí. Y es interesante porque en el proceso nos damos cuenta que toda esta bienaventuranza poco a poco se va formando dentro de nosotros. No solamente porque aprendemos estos textos de memoria y nos esforzamos por hacerlo, sino que Dios en medio de los procesos que vivimos, de los problemas, de las dificultades, de la lucha, inclusive la gente que se levantan contra nosotros, de que a veces decimos la vida no es justa para con nosotros, pero cuando nos aferramos a Dios, Dios comienza a tejer en medio de todos los problemas, las dificultades. Dios toma las penas, las desilusiones más profundas y las entreteje en una forma tan preciosa, tan impresionante, que cada logro, cada caída, cada situación devastadora, cada momento es parte de su proceso de refinamiento que va formando en personas y las va transformando en ellas personas misericordiosas, personas que tienen un corazón limpio, personas llenas de paz, que a veces uno dice, ¿y cómo hace para sostenerse en medio de los problemas que tiene? Otras veces decimos, yo no aguantaría una situación como que la que está pasando fulano de tal. O a veces decimos, o hay personas que nos preguntan, ¿y cómo hace para enfrentar estas situaciones? La respuesta más sencilla que podemos dar es, porque la presencia de Dios está conmigo y en medio de las pruebas Él nos hace fuertes. Mi hermano, mi hermana, la vida cristiana no es una línea recta. Sino más bien, como dijo alguien, son hilos torcidos que se pertea altibajos en nuestra vida, pero que siempre van avanzando. Y Dios está justo ahí, contigo, conmigo, en esos procesos, usando cada detalle para traer una transformación a nuestra vida. Entendiendo y comprendiendo de que Dios no nos va a dejar solo en medio de esas situaciones. Cada vez que paso por problemas difíciles, complicados, le digo, Señor, ¿qué estás tratando de formar en mí, Señor? ¿Qué cosas quiere que yo cambie, Señor? Me gustaba un programa de televisión hace algún tiempo, años atrás, que me gustaba ver, que simplemente había, creo que era una canción que decían en la introducción a ese programa, donde ponían a la gente a pruebas, a situaciones difíciles, a situaciones que tal vez no estaban enseñados a hacer. Pero me llamaba la atención que una expresión que decían en ese programa, que no era fácil, era un desafío que hacían a cada uno de ellos, y había una expresión que decían, no recuerdo si era el presentador, la presentadora o era el cántico, decían, voy a templar tu alma. Pero también esa misma expresión me parece escucharla de parte de Dios para con cada uno de nosotros, donde Dios nos dice, hijo, hija, voy a templar tu alma. ¿Cómo, Señor? ¿Un milagro? Dios puede transformar nuestro corazón. Dios puede cambiar la tristeza en gozo. Sí, esas son las promesas. Pero el gozo, y pudiera tomar cualquiera de las bienaventuranzas que están escritas en estos primeros 12 versículos del libro de Mateo, y decirle cómo convertirnos en esas personas que pobres en espíritu. Es a través de los problemas, cuando hemos acabado nuestras fuerzas, cuando sentimos que no podemos más y cuando decimos, Señor, realmente necesito recurrir a ti, recurrir a todos los recursos espirituales que tú nos has dado. Porque a veces no echamos manos de ello. Recuerdo una ilustración que hace muchos años atrás escuchaba de un pastor que me gustaba escuchar las enseñanzas que él daba, y hablaba de un lugar, creo que en la costa de Estados Unidos, donde habían aves a la orilla del mar que se alimentaban con pescado, que podían tomar de ahí en las aguas. Inclusive él decía que era agua muy turbulenta, pero ellos consumían alimento y simplemente cada vez que tenían hambre iban al mar a pescar y en las playas, y era el sistema de alimentación de ellos.
pero colocaron en ese lugar una empresa donde procesaban el pescado para venderlo al interior del país. Y lo que hacían simplemente es que esas aves, cuando la fábrica soltaba muchos peces que no servían ni daba la calidad que ellos se habían propuesto a sacar, ya estas aves no buscaban dentro del mar, sino que de toda los desechos, voy a hablar así, que botaba la fábrica, ellos aprendieron a alimentarse. El problema sucedió cuando esta fábrica cerró, o esta empresa cerró, y ya no por motivos quizás de las leyes internas de esta nación comenzaron a cerrar estos lugares, y ya no botaban esos desperdicios, y ya no utilizaban ni siquiera salían partes a lo mejor no de las mejores de la fábrica, y sucedió que comenzaron a morirse en toda esta cantidad de aves porque la fábrica cerró. ¿Qué sucedió? Que ellos crearon una dependencia de lo que botaban de esta fábrica, más no del instinto que había en ellos de poder entrar hacia el mar, ir hacia las aguas, quizás mar adentro, para buscar el alimento. Y hubo una mortandad muy fuerte de aves, porque ellos comenzaron a vivir solamente los desperdicios que botaban la fábrica, y no de la capacidad que tenían ellas de volar y de tomar alimento según la naturaleza y según lo que Dios había dado. ¿Por qué pienso en esto y por qué estoy recordando esto? Porque muchas veces nosotros nos acomodamos a sistemas. Y viene el Señor en su sabiduría, en su amor inagotable, y nos mueve todas las cosas. Nos sentimos derrotados, sentimos que no somos capaces, sentimos que Dios nos abandonó, que todo el mundo nos dio la espalda, que lo que emprendemos como que no nos sale bien, y como que la vida se nos acaba. Y viene Dios con su poder, con su gracia, y comienza a alentarnos nuevamente con promesas preciosas, y nos damos cuenta que muchas de las cosas que necesitamos tenemos la capacidad de alcanzarlas, porque eso es lo que Dios ha hecho, y volvemos a levantarnos, no a depender de un sistema o de cosas que nos regalan, o simplemente de migajas a veces, digo yo, tomando otra imagen, cuando podemos sentarnos a la mesa y disfrutar de las bendiciones de Dios. A veces nos acostumbramos a personas, y viene Dios y dice, hijo, te acostumbraste y tu dependencia, creaste de esa persona un Dios, y lo voy a quitar de tu lado, y se crean conflictos que a veces nos duelen tanto, lloramos día y noche, y le decimos, ¿por qué, Señor? Buscamos ayudas profesionales para que nos ayuden a salir de esa situación, y sí, está bien, pero parece que entre más consulta tenemos gracias a Dios por los psicólogos o terapias que hacemos, pero como que no salimos, hasta que viene y comprendemos que es Dios trabajando en medio de esas situaciones, y nos damos cuenta que sin Dios, y le hallamos razón a lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio según San Juan, donde nos ha dicho, y lo hemos escuchado, lo repito mucho, que separados de Él nada podemos hacer. Entonces Dios comienza a mostrarnos de que nos ha dado la capacidad para alcanzar todas las promesas que Él nos ha dado, que no son fáciles alcanzarlas, pero que la podemos sostener. Y si Él nos prometió algo, debemos esforzarnos por alcanzarlos, aunque tengamos que vencer luchas, dificultades, obstáculos que se presenten en nuestra vida. Por eso me gusta desafiarme a mí mismo, desafiar a las personas y decirle, si Dios está contigo, si pone su confianza, o como lo expresa directamente la palabra, para el que cree todo es posible. Mi hermano, mi hermana, no sé qué Dios te ha propuesto contigo, pero lo único que sí te puedo decir con todo mi corazón es que Dios está formándote a ti. Las bienaventuranzas revelan cómo Dios está moldeando su imagen, y no solamente es una lista de requisitos, sino es mediante su gracia y su amor, que todas estas cosas que está diciendo aquí la bienaventuranza pudiéramos hablar de cada uno de ellos, y en cualquier momento lo vamos a hacer, pero lo que quiero que como una palabra de Dios para ti, mi hermano, mi hermana, es que en medio de la situación que estás viviendo, Dios te está haciendo más fuerte. Nuestra alma a veces se inquieta, se acompleja por muchas cosas, nos sentimos que la vida es injusta con nosotros, que la gente no nos ayuda, pero la ayuda viene de Dios.
Y quitamos la dependencia muchas veces de los hombres, de las personas. Gloria a Dios por ellos. Pero siempre, siempre Dios nos va a invitar a que fijemos nuestra mirada en el Dios que todo lo puede, que no nos va a desamparar, que nos ayuda, que nos mete en esos desiertos tan difíciles, tan complicados. Pero inclusive hay un cántico ahí que entonábamos y no lo voy a entonar, y me está recordando mientras estoy compartiendo esta palabra. Ese cántico decía: en el desierto yo te conocí como mi amado, como mi deseado. Y definitivamente es en esos procesos donde realmente nos vamos a enamorar del Señor. Cuando ya le decimos: Señor, yo no puedo en esta situación. Y a lo mejor viene una palabra de Dios que te dice: eso era lo que estaba esperando. Que dejaras de luchar en tus fuerzas y te apoyaras en mi poder. Porque los que esperan en Él no serán avergonzados, dice la palabra. Porque Él se ha propuesto formar su imagen, su semejanza en ti. Y aunque usa métodos que a lo mejor no estamos de acuerdo, Él sabe que son los más efectivos para que nosotros aprendamos a depositar nuestra confianza y sobre todo para que otros vean. No alaben nuestra forma de ser, sino para que también vean cómo pueden confiar y esperar en el Señor, sabiendo que tenemos un Dios poderoso y nos da oportunidades maravillosas. Mi hermano, mi hermana, no te desanimes en medio de las situaciones que vivimos. Más bien apóyate en el Señor y diga al Señor: yo quiero caminar contigo, quiero que te formes en ti. Cada vez que lea esta bienaventuranza, cada uno de esos momentos, sí. Y ahí está cada una de las cosas que se puede lograr a través de los procesos que vivimos. Y a lo mejor tú te identificas en estos momentos con situaciones, Señor. A veces decimos: Señor, me siento tan débil que no puedo levantarme, Señor. Ayúdame, Señor. Estás reconociendo una necesidad de Dios. No sabe todas las cosas. Y es esa pobreza espiritual. Pobreza espiritual no significa que no conocemos nada, sino que nos apoyamos, Señor, que nos levanta. Bien, pudiéramos decir, vienen todos los que lloran. ¿Cuál es el propósito de esos momentos de lloro, de derramar lágrimas? Ahí lo está diciendo: vamos a recibir la consolación de Dios. Solamente que tenemos que dejarnos consolar, porque a veces rechazamos hasta la misma presencia de Dios. Vuelvo y te pregunto: ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Cada cosa que está sucediendo en medio de lo que estás viviendo, mi hermano, mi hermana, Dios se ha propuesto hacer algo. Si está llorando, Él cambiará ese lloro, ese llanto en gozo, en alegría. Y lee en este día cada una de las bienaventuranzas y aplícalo a cada situación que esté viviendo o que ha vivido o que a lo mejor vas a vivir más adelante, y te vas a dar cuenta que Dios está trabajando en ti, está formando tu carácter, está haciéndote más fuerte, porque batallas vamos a tener muchas, pero siempre vamos a obtener la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que te oramos y le decimos: Padre, necesito que te reveles a nuestra vida. Que esta palabra que hemos recibido hoy, que este tiempo que hemos tenido, afirme nuestro corazón y nuestra vida, y no permita, Señor, que nos desanimemos en el diario caminar. Que aprendamos a discernir, Señor, lo que tú estás trabajando en nosotros y a través de nosotros, Padre. Pues somos tus hijos, tus hijas que clamamos, que esperamos en ti. Y yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que llene de paz, de alegría, de gozo, Señor, estos corazones que han estado quebrantados, Señor, que no han comprendido, Señor, que sienten que están derrotados, Padre mío. Pero yo sé que estando en esa condición viene tu poder glorioso, la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y restaura la alegría, restaura la paz y dices a tu pueblo amado, Padre. Yo te alabo y te bendigo por este tiempo. Sigue obrando en este día, Padre, y que al terminar, Señor, quizás las horas laborales, Señor, al ir al descanso, Señor, podamos decir cuán grandes cosas ha hecho tú, o como el cántico que entonamos, Señor, tú has sido precioso, precioso para con nosotros, que en medio de todas las cosas, Señor, tú has estado ahí. Bendigo a tu pueblo, Padre, susténtalo, y gracias porque tiene cuidado de cada uno de ellos. Muchas gracias, Dios. Te alabo y te bendigo, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, no estás solo, Dios está contigo y tiene cosas tremendas para ti. Le hablo a su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.